Gloria sea al Señor porque nos ha permitido reunirnos, ¿verdad? Esta tarde hermosa en este lugar para glorificar su nombre y para preparar a sus niños, a sus hijos, a sus adoradores. Dice su palabra que Él está buscando adoradores, no dice adoración, dice adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad, porque Él los está buscando a cada uno de ustedes. Amén. Gloria al Señor. Yo le voy a pedir que abra su Biblia en Éxodo 33:15. Vamos a leer lo que dice Éxodo 33:15. El Señor me ha bendecido con el privilegio de dar la primera exposición de su palabra. Amén. Y Él me ha dado dos mensajes. Amén. No es que voy a predicar dos veces, ¿verdad? Pero digamos que son dos mensajes. Vamos a leer Éxodo 33:15. Mira lo que dice. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tu palabra, Señor de los cielos, sea revelada a nuestras vidas este día. Disponemos nuestro corazón. Abrimos nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales para ver y recibir lo que tú tienes para nosotros. Entendemos que nos quieres decir algo hoy, así que nos disponemos para recibir lo que tienes para nosotros. Amén y amén. Puede tomar asiento, pueden ponerse cómodos. Y yo creo que lo primero que Dios me dio para compartir fue que en la gran cantidad de iglesias y congregaciones donde nosotros comúnmente, ¿verdad?, visitamos, nos invitan o llevamos la palabra, hemos encontrado como que un común denominador, algo que se repite constantemente. Y es que existe como un espíritu de orfandad. Y digo un espíritu de orfandad especialmente en los músicos, en los que ministran en el altar. Porque a veces esta palabra, ¿verdad?, va como dirigida a los pastores, a los líderes de alabanza que fungen como pastores de su equipo de adoración. ¿Por qué hablo de un espíritu de orfandad? Bueno, porque sabemos por la experiencia que las ovejas menos pastoreadas son los músicos, son los adoradores, son los servidores. Porque quizá pasan mucho tiempo sirviéndole a Dios, enfocados en servirle a Dios, y a veces son aquellos que tal vez le dan mucho problema al pastor, los que más terminan en la consejería, o los que más terminan siendo visitados por el pastor. Pero el músico a veces, el que le sirve a Dios o el que está en el altar, porque cabe señalar que los servidores y los músicos, ¿verdad?, que sirven al altar son los que más tiempo pasan en el altar, incluso más tiempo que el pastor. Y sin embargo, hay a veces en ellos una carencia de pastoreo, una necesidad de ser tratados como hijos, una necesidad de ser guiados hacia los pastos verdes. Porque se nos enseña que tenemos que cumplir con las responsabilidades, cumplir con el horario, cumplir con la agenda y nada más. Se nos enseña disciplina, porque a veces hasta se amenaza. El que no viene a tiempo no sube, dicen. El que no cumple con el ayuno, o el que no viene al ayuno, no sube. El que no hace, y ahí van. De amenaza en amenaza, tienen que cumplir. Se nos enseña eso, a ser responsables, a ser cumplidos. Y no es que esté mal, pero no podemos enfocarnos en eso si estamos descuidando la necesidad que hay en el corazón de cada uno. Amén. Hemos encontrado muchas personas, muchos servidores, muchos músicos que tienen una gran necesidad de ser pastoreados, que se encuentran ante las circunstancias difíciles, ante las tentaciones, ante las dificultades de la vida,
y prefieren quedarse callados y no decirle nada a nadie, porque así se evitan que el pastor lo llame a la oficina y le ponga en disciplina o le diga algo. Amén. La verdad de las cosas es que todos somos ovejas y todos necesitamos ser guiados. Todos somos ovejas y todos necesitamos que se nos guíe hacia el pasto verde. Todos necesitamos comer. Amén. Yo un tiempo estuve escuchando mensajes y yo sentía que no estaba siendo alimentado. Y tenía que ir tal vez a un predicador que yo escuchaba en la radio. Y yo sentía que cuando escuchaba a ese predicador de la radio, yo decía, siento que es él el que me está pastoreando. Porque no estaba comiendo lo que debía comer. Amén. No estaba recibiendo lo que yo debería haber recibido en casa. Así que yo les motivo a todos los pastores a que pongan la mirada en sus ovejas, en los que pisan el altar. Y no lo digo que lo hagan como una manera juiciosa, sino que entiendan que ellos también son hijos. Amén. Yo sé que hay casos en los que los músicos son los hijos del pastor, ¿verdad? Pero me refiero a las ovejas que necesitan ser pastoreadas. Me refiero a las ovejas que también tienen problemas familiares, que también viven carencias y que necesitan a veces ser escuchados. Amén. Dice Amós 3:3, ¿andarán juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Será que lo que ocurre en el altar podría ser poderoso si los que están aquí arriba no están de acuerdo? Si uno quería cantar una cosa y el otro quería cantar la otra, ¿será que eso se note? Claro. Decían por ahí, cuando una persona está bien con Dios, se nota. Pero cuando está mal, se nota más. Y esa es la verdad. A veces decimos, el culto de hoy estuvo terrible porque no recibí. Porque la alabanza estuvo fatal. El músico tocaba alabaré y la que estaba cantando cerca de ti. Algo diferente. Entonces ahí nos damos cuenta que no estamos de acuerdo. Y no estamos de acuerdo porque cada quien tiene necesidades que necesitan ser suplidas. Amén. ¿Amén o no amén? Pero también está, aparte, hablando del espíritu de orfandad, también existe un espíritu de adopción que tenemos que valorar. Y me dice, ¿pero por qué espíritu de adopción? Bueno, leamos lo que dice Romanos 8:14. Romanos 8:14 nos explica esa duda. Amén. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Ese espíritu de adopción, ¿qué es lo que quiere decir? Mire, yo les voy a contar una historia que yo leí una vez. Dicen que en Roma se acostumbraba que cuando una mujer daba luz, tenía que llevarle el niño. Como sabemos que en ese tiempo la situación era difícil, entonces las mujeres tenían que llevar el niño delante del padre, ya sea de un nivel social alto o un nivel social intermedio. La mujer tenía que llevar el hijo a la casa del padre y se lo ponía a los pies. Si el padre le placía reconocer al hijo como suyo, lo recogía del suelo y lo llevaba a su cuarto. Pero si el padre no quería reconocer a ese hijo, dicen que lo dejaba en el suelo, se daba la vuelta y se iba. Ese símbolo, ese abandono que recibía este bebé,
muchas veces daba como resultado que las madres se llevaran el niño y lo fueran a entregar a las casas más económicamente estables y lo dejaban a la puerta como una señal de que fuera recibido, aunque sea como servidor, como esclavo. Y en algunos casos las mujeres recurrían a llevarse al niño y lo llevaban a un basurero. Cuando este niño era dejado en el basurero, dicen por ahí que muchos morían, muchos eran comidos por animales, abandonados. Pero de noche se escuchaban en los basureros los llantos de niños. Entonces dicen que los cristianos acostumbraban a visitar los basureros buscando ese llanto de niños para recoger esos niños y adoptarlos. Amén. Y eso me hacía pensar un poco en qué es más valioso. Pongámonos a pensar. Cuando un padre tiene un hijo, ese hijo es hijo natural, de sangre. Vino por las razones adecuadas. Amén. Pero cuando un hijo es adoptado, significa que ha sido escogido. Tomó el padre la decisión de llevárselo consigo. Amén. Así que ser hijo es bueno, pero ser adoptado es aún mejor, porque significa que el Padre nos ha escogido para sí. Nos escogió en medio de la basura, en medio del caos, en medio del abandono de alguien más, y nos escogió para sí. Amén. Así que hoy tomamos ese espíritu de adopción y decimos: Abba, Padre, gracias, Señor, porque me has escogido para ser tu hijo. Amén. Aunque el hombre había decidido abandonarnos, tú has escogido a tus hijos. Miren, cuando nosotros comenzamos el ministerio, nos dedicábamos a ir y cantar alabanzas a donde nos invitaran y ya. Y mientras más empezamos a buscar a Dios, el Señor nos decía: vayan por mis niños. Vayan por mis niños, porque ellos me necesitan. Y lo que yo les he dado hoy a ustedes, dice el Señor, se lo van a dar a mis hijos, porque ellos necesitan. Amén. Así que el Señor ha visto tu necesidad, ha visto la circunstancia en la que estás y nos ha mandado a decirte: yo estoy contigo. Amén. Yo te he escogido, yo te he llamado para que des lo mejor de ti para mí, dice el Señor. Amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. Ahora, ese ha sido uno de los tantos problemas que hemos encontrado en las iglesias. Pero también nos hemos encontrado con otro problema recurrente, y es la idolatría. Nos va a decir: hermano, pero ¿cómo es eso de la idolatría? Sí, la idolatría. Ezequiel 11:17. Vamos a leer lo que dice Ezequiel 11:17. Di por tanto, le decía él al profeta: así ha dicho Jehová el Señor: yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Amén. Y dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Amén. El Señor quiere bendecir a sus hijos, pero es necesario primero quitar la idolatría. Y todos sabemos que cuando algo llega a ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas, es idolatría. Amén.
Cuando los padres aman a sus hijos más que a Dios, eso es idolatría. Cuando los adultos aman más su negocio que su familia, es idolatría. Cuando se quiere más a los amigos que a la familia o que a Dios, es idolatría. Amén. Una vez leí la historia sobre un carpintero humilde, sencillo, que aprendió de su padre el oficio. Y dicen que empezó a trabajar, a esforzarse, a dar lo mejor de sí. Y con el tiempo logró comprarse herramientas buenas, cada vez mejores herramientas. Y empezó a hacer un trabajo cada vez más fino, cada vez un mejor trabajo, cada vez más digno de compartir. Y dicen que venía gente de muy lejos a pedirle que trabajara en sus casas, haciéndole sus muebles, haciéndole sus puertas, sus escaleras. Y el hombre era muy fino, muy reconocido. La gente lo piropeaba por su trabajo. Amén. Y esto provocó que el carpintero comenzara a volverse cada vez mejor. Él dijo: me voy a comprar mejor herramienta para hacer mejor mi trabajo. Y se fue haciendo cada vez mejor, cada vez mejor. Y la gente fue cada vez tratándolo con más respeto, con más honra. Abrió una empresa, contrató a otros y su trabajo fue subiendo. Llegó a crear una marca, fue reconocido. Pero por una vez, uno de sus trabajadores estaba manipulando una máquina y él le dijo: lo estás haciendo de la manera incorrecta, te voy a enseñar cómo se hace. Pero como el equipo era nuevo, él cometió un error y una de las máquinas le cortó una mano. Dice que después de este suceso, él entró en un proceso depresivo, porque él entendió que su talento principal estaba en sus manos, y el perder una de ellas significaba sacrificar calidad. Él estaba aprendiendo, estaba empezando a idolatrar su talento. Muchas veces nosotros terminamos haciendo lo mismo. Idolatramos nuestro talento, nuestra capacidad. Cuando alguien nos dice: qué bien que tocas la guitarra, entonces nosotros decimos: no, es que usted sabe que yo no soy cualquier cosa. Es que yo tengo tantos años de experiencia. Yo estudié en el conservatorio, dice. Y empiezan a exhibir su capacidad, su talento, y nos damos cuenta: ¿será que el talento es el que te define? ¿Será que el tener buena voz es lo que te define? Pero cuando el que tiene buena voz le da laringitis y se queda sin voz, ¿qué queda? Ante los hombres, nada. Pero ante Dios seguimos siendo lo mismo. Amén. ¿Amén o no amén? La verdad de las cosas es que si algo ocupa el lugar de Dios, es idolatría. Entendamos eso. Dice Mateo 6:24. Vamos a leer Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí está hablando de las riquezas. Pero porque en algunos casos terminamos idolatrando el dinero. Amén. Pero la Biblia me narra de que el talento verdaderamente puede venir de Dios. No se trata de que el talento es malo, ¿verdad? No estamos diciendo eso. El talento puede venir de Dios. Pero necesitamos enfocar bien para qué viene el talento de parte de Dios. En Éxodo 31 se me narra la historia, o mejor dicho, narra la palabra, que Dios escogió a dos hombres que tenían un talento especial. Uno se llamaba Bezaleel y otro se llamaba Aholiab. Bezaleel significa a la sombra de Dios. Y Dios
lo escogió y se los puso a Moisés y le dijo: estos dos tienen un talento especial en trabajar los metales, en trabajar la madera. Son arquitectos, son artesanos de la mejor calidad. Yo les he dado sabiduría y conocimiento para que hagan lo que yo quiero que hagan. Y Dios los escogió a ellos dos para crear los utensilios y los adornos que iba a llevar el tabernáculo. Amén. Y lo interesante es que los llamó y ese talento se los dio para el servicio del tabernáculo. Y uno puede decir: pero hay algunos talentos que no son para el servicio del tabernáculo. Sí. Pero entendamos bien que todo lo que viene de Dios es para Dios. Nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza porque somos para Él. Amén. Una vez escuché a un predicador decir que somos como el guante. El guante fue hecho a imagen y semejanza de la mano. Y su punto culmen, su mejor uso es cuando está en la mano. Fuera de la mano no sirve para nada. Amén. Pero el guante en la mano cumple su propósito por el cual fue hecho. De la misma manera nosotros cumplimos nuestro propósito cuando honramos a Dios con el talento que nos dio. Amén. Gloria al Señor. Y el Señor le decía a Moisés: estos dos hombres están llenos del Espíritu. ¿Saben lo que significa lleno del Espíritu? ¿Han leído alguna vez sobre los frutos del Espíritu? Amén. Dice la Biblia: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Si usted ve en alguien que sube al altar y no ve esos frutos, es porque ahí no está el Espíritu. Amén. Y si no está el Espíritu, entonces estamos mal. Dios quiere que nos estemos preparados para honrarle, para servirle, que nuestra vida entera esté enfocada en darle todo a Él. Amén. Porque dice Mateo 7: por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo sabemos que un árbol es bueno? Cuando da buen fruto. Amén. Si un árbol no da fruto, pues entonces no es un árbol bueno. Eso lo dice la palabra. Amén. Y lo interesante de la historia de Bezalel y Aholiab es que fueron escogidos para hacer todos los utensilios del templo, pero no dice que en ningún lugar esos utensilios hayan estado firmados: hecho por Bezalel, hecho por Aholiab. No dice eso. Ellos no recibieron ningún premio, ningún reconocimiento. Por este medio reconocemos a Bezalel por su capacidad, por su talento especial. No lo dice. Ellos no recibieron reconocimiento, ellos no recibieron talento, no recibieron premios de ninguna asociación, de ninguna organización. Amén. Pero ellos recibieron el mejor de todos, y que es la aprobación de Dios. Así que cuando usted diga: Señor, yo te quiero servir, no se ponga a pensar o a esperar que vengan a alguien a adularle, a decirle qué bien que lo hiciste. No. Pensemos primero en hacerlo bien para Dios. Amén. Yo creo que un problema común, que a los músicos les guste bastante exhibir su talento, ¿verdad? Ese es un problema común. Por eso les dije yo que la idolatría es el problema común. Porque dice la Biblia que el Señor mira al humilde, atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos, ¿verdad? Y cuando nosotros llegamos a creernos demasiado lo que nosotros somos capaces de hacer, ahí el Señor se va separando. Porque dice: ahí yo no tengo nada que ver, dice el Señor. Cuando usted le quita el lugar a Dios para poner en su lugar otra cosa, entonces Dios se aparta. Amén. Creo que nosotros tenemos que entender. Mire, nosotros tenemos una academia de música, ustedes ya lo saben, donde le enseñamos a los muchachos las herramientas técnicas para ejecutar bien su instrumento. Pero también hacemos énfasis en cosas como esta, momentos en donde podamos compartirle la palabra y dejar esa semilla de la palabra en sus corazones,
para que entiendan para qué sirve mi talento, para que entiendan para qué estoy yo aquí. Amén. No nos interesan músicos de orquesta, músicos de la mayor calidad, de nivel. No. Nos interesa gente que esté dispuesta a servir a Dios. Si usted para servir a Dios alcanza esos límites de calidad, gloria a Dios. Pero siempre tiene que tener el enfoque de que es para Él. Amén. Si es así, gloria a Dios. Decía una vez un predicador, los músicos, decía el predicador, somos, porque él era músico, decía, los músicos tenemos que entender que nosotros somos los meseros. Somos como los meseros del restaurante. Nuestra función es que el novio y la novia tengan un momento especial, que puedan compartir ese momento, que puedan encontrarse los dos y disfrutar el uno del otro, el uno de la compañía del otro. Amén. Y nosotros tenemos que proveer todo para que eso funcione, para que el ambiente, el entorno sea el perfecto. Y nosotros tenemos que entender eso. Somos servidores, somos siervos, no somos el centro de atención. Miren, les vamos a ser honestos. Nuestro plan original a la hora de hacer esta actividad era poner una cortina y que los músicos tocaran detrás de la cortina, pero logísticamente no se pudo. La idea era que ustedes entendieran que nosotros, vernos las caras, no importa. Amén. No importa quién es el que está cantando, qué cara tiene, no importa. Puede ser bonito, puede ser feo, no sé, no importa. Lo que importa es que lo hacemos para Él. Amén. Y si nosotros logramos transformar el ambiente y usted logra conectarse con Dios y decirle, Señor, gracias porque estás aquí, entonces nosotros logramos nuestro objetivo. Amén. Y eso es lo que usted tiene que entender. Esa es la mejor manera de alcanzar el punto perfecto, encontrar su objetivo. Su objetivo es transformar el ambiente para que esté aquí con nosotros la presencia de Dios. Amén. Dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagas, hazlo como para Dios y no para los hombres. Y no dice solamente en el altar, dice todo lo que hagas. En tu casa, en tu trabajo, con tu familia, donde sea, hazlo como para Dios y no para los hombres. Amén. Toca a veces negarse a sí mismo. Toca a veces decir, bueno, yo considero que soy muy talentoso en tal o cual instrumento, pero hoy no soy nadie. Hoy soy un siervo más de Dios y estoy aquí para servir a Dios. Porque ¿saben qué? Es como difícil. A veces en las iglesias le dicen, a ver, hermano, usted, hermano que es batero, usted le va a tocar dar un devocional. No, dicen, yo no, yo solo toco la batería y punto. Pero Dios no nos ha llamado solo a eso. Amén. Tal vez usted ejecuta bien un instrumento, pero Dios quiere que sea cantante, que sea predicador, que sea intercesor. Dios quiere que obre como profeta y que profetice. Dios quiere que bendiga la vida de todos los que están a su alrededor. No solo el instrumento. El instrumento es una excusa para traer la presencia de Dios. Amén. ¿Amén o no amén? Miren, dicen por ahí que para llenarse de Dios hay que vaciarse del mundo y también vaciarse de uno mismo. Amén. Hacer espacio para que entre Él y ocupe todos los aspectos de mi vida y decirle, Señor, aquí reconozco que aquí gobiernas tú. Amén. No sé si usted ha leído, por ejemplo, Lucas 7, porque ahí se resume el caso de la mujer
con el perfume de nardo puro. A mí me gusta eso porque, vamos a leerlo, Lucas 7. Porque lo que narra es un suceso impactante. Vamos a leer el 37. Lucas 7:37 dice: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y lo enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y lo ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y lo ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. La pregunta aquí es: ¿se le ha perdonado mucho o se le ha perdonado poco? Dice aquí que al que se le haya perdonado mucho, ama mucho. Pero el que se haya perdonado poco, poco ama. Así que si usted tiene un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida, va a dar lo mejor para él. Señor, yo te entrego todo, Señor. Mis talentos, mis debilidades, mis miedos, mis fortalezas, te las entrego. Y te las entrego significa: Señor, haz con ellas lo que vos querrás. Aprovechar al máximo mis capacidades y ayúdame a superar mis debilidades. Porque cuando sea una mejor persona, un mejor hijo tuyo, te lo voy a dar todo. Amén. A veces le damos al Señor las cosas con gotitas. Y la pregunta aquí es: ¿qué es lo que importa? ¿Qué es lo que en realidad importa? ¿El talento importa? Sí, sí importa. No es lo más importante, pero sí importa. Pero ¿qué es lo que más importa aquí? Amén. Recordemos lo que decía en el primer versículo que leímos, en Éxodo 33:15. Lo que le dijo Moisés al Señor. Le dice: si tu presencia no va conmigo, no voy a ningún lado. Amén. ¿De qué sirve que yo me meta de lleno a aprender un instrumento si tu Espíritu Santo no me va a dar su respaldo? ¿De qué sirve que yo cante con todas mis fuerzas si tu presencia no va a estar con nosotros? Decía mi esposa un día: si en el culto no se movió la presencia de Dios, siento que cometí un gran fracaso. Pero si la presencia de Dios desciende, entonces gloria al Señor, porque hicimos las cosas bien. Amén.
Y esto me llevaba a pensar un poco en la historia de dos levitas. Hay dos levitas que me narra la Biblia que actuaron diferente, muy diferente el uno al otro. Lo podemos encontrar en Primera de Crónicas 13. No se lo voy a leer, pero Primera de Crónicas 13 narra lo que sucedió cuando David intentó traer el arca de regreso a Jerusalén. Dice que él decidió traerla arrastrado en un carretón con bueyes, y en un momento el carretón con bueyes atravesó una parte donde se iba a caer, y un hombre llamado Usa metió la mano para que no se cayera y cayó muerto. Entonces ahí David entendió que había cometido un error, porque el Señor decía que ninguno que no fuera levita, que no fuera sacerdote, podía tocar el arca del pacto. Entonces, como se llenaron de temor, porque dijeron, aquí el Señor nos va a matar a todos por hacer las cosas mal, entonces decidieron dejar el arca en el lugar que encontraron más cercano. Y ese lugar era la casa de un músico levita que se llamaba Obed-edom. Ya hemos hablado en anteriores congresos de Obed-edom. Y dice la Biblia que antes que David fuera por el arca, estuvo en la casa de otro levita que se llamaba Abinadab. Lo interesante es que el arca estuvo 20 años en la casa de Abinadab, y así como si nada, no pasó nada. Así como usted mira esos cajones allá al fondo, así estaba el arca en la casa de Abinadab. Allá, un cajón allá. Ese era el arca. Tal vez ya estaba sucia, tal vez ya estaba cubierta con un trapo, no sé. Pero pasó 20 años guardada en la casa de Abinadab. Y cuando David se trae el arca y ocurre todo lo que le acabo de contar, decide dejar el arca en la casa de Obed-edom. Y Obed-edom entiende qué es lo que acaba de suceder. La famosa arca del pacto, que representa la presencia de Dios en la tierra, ha sido dejada en su casa. Entonces dice la palabra que Obed-edom decidió poner el arca en el lugar más preponderante de su casa. Yo imagino que apartó todos los muebles de la sala y puso el arca al centro. Y todos los días el arca era el centro principal de la adoración. Amén. Dice la Biblia que 3 meses después vino una increíble bendición sobre la casa de Obed-edom. Sus animales se multiplicaron, sus siembros dieron fruto como nunca, y la prosperidad en la casa de Obed-edom fue abundante. Amén. En solo 3 meses. Lo interesante es que Obed-edom preparó a sus hijos para que hicieran lo mismo, y sus hijos entendían lo que significaba que el arca estuviera ahí. Dice que sus hijos cuidaban el arca tanto como él, porque él les había enseñado eso. Y algo que yo no sabía y que me di cuenta hasta hace poco era que Usa, el que metió la mano cuando el arca se iba a caer y cayó muerto, era hijo de Abinadab, era hijo del otro. O sea que el otro ni siquiera le enseñó a sus hijos que el arca no se podía tocar. Ahí es donde nos damos cuenta cuando un sacerdote está ejerciendo un mal sacerdocio, porque no le está enseñando a sus hijos lo que tienen que hacer. Amén. Lo increíble es que cuando la prosperidad viene sobre la casa de Obed-edom, la bendición llega sobre la casa de Obed-edom, David dice, quiere decir que el Señor ya no está enojado. Entonces voy a ir a traer el arca otra vez, ahora sí me la voy a traer para Jerusalén, y la voy a traer de la forma correcta, la voy a traer con los levitas, con los sacerdotes. Entonces dice que se va a la casa de Obed-edom y le da la noticia a Obed-edom. Obed, discúlpame, pero me voy a tener que llevar el arca. Y Obed-edom, en vez de ponerse a llorar, porque, pero si tan
tanta bendición que había venido sobre mi casa, en vez de ponerse a llorar, porque hasta ahí iba a terminar su bendición, él dice: ¿te la vas a llevar? Sí. Pues entonces yo voy con ella. Y toda su familia dice: yo también. Y allá dejaron esas tierras prósperas y bendecidas, ahí quedaron abandonadas, porque la familia decidió irse con Obed-edom, irse con el arca, porque fueron tras la presencia de Dios. Ellos entendieron que la prosperidad y la bendición no estaba allí, no eran en la multiplicación de las cosas. La prosperidad y la bendición estaban detrás de la presencia de Dios. Entonces ellos decidieron ir tras la presencia de Dios, porque eso era lo verdaderamente importante. Amén. Póngase de pie. Yo creo que hoy nosotros tenemos que reconocer que no existe nada más importante que su presencia. No existe nada más valioso que su presencia. No existe nada que valga más la pena como estar con Él. Amén. Lo que Él trae para nosotros, lo que Él tiene para nosotros, eso importa más que cualquier cosa. Miren, nosotros hemos tenido la bendición, el privilegio de tocar en lugares muy bonitos. Pero a veces el Señor nos toca en el monte, debajo de un palo de mango. A veces sentimos como el viento sopla y sentimos que es como un abrazo del Señor. Y ahí en la tierra nos arrodillamos y le decimos: gracias, Señor, por tu presencia. Porque no hay nada más importante ni más valioso que su presencia. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por el cambio que estás produciendo en nuestros corazones. Porque queremos entender que tu presencia es lo más valioso que hay. Nada debe ocupar ese lugar. Todos los días, Señor, más de ti, menos de mí. Yo quiero, Señor, reducirme a la nada para que tú seas todo en mi vida. Todo en mi vida. Que nada ocupe tu lugar, que no exista idolatría en mi corazón, Señor. Que no exista nada, Señor, que arrebate tu trono de su lugar.